Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta presentación de nuestro taller evaluativo de lectura crítica, donde analizaremos 9 aspectos presentados por los estudiantes de Psicología 1B. Alexia Solano, Andrea Laforí, Carola Costa, Mayra Orozco y Margie Barrios. Los 9 aspectos que abarcaremos en esta presentación son los que están viendo en pantalla y están basados en 2 textos argumentativos. Nuestro primer texto se titula Dignidad Humana, Instrucciones de Uso, publicado el 18 de mayo del año vigente. Su autor es Antonio Diegues. 1. ¿Cuál es la fuente? ¿Es confiable? ¿Está actualizada? La fuente es el editorial Herder, que es una editorial independiente española con sede en Barcelona, con más de un siglo de trayectoria. Su director es Raymond Herder, y en su fondo editorial convergen teología, filosofía y religión, con obras de psicología o sociología y educación. Asimismo, desde sus inicios, edita libros para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. De igual manera, esta fuente es 100% confiable, ya que es un editorial de renombre con varios años de trabajo y se encuentra en constante actualización, ya que es un editorial que monitorea sus archivos para conformidad de su público. Asimismo, el autor de este texto es reconocido catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga desde 2010. 2. ¿Cómo presenta el autor la información? El autor de la información plasma en esta inferencias y opiniones, basándose en la manera en que nos muestra el objetivo de la obra, que es dar respuesta a todas las preguntas que el transhumanismo ha creado en la sociedad, poniendo al alcance del lector tanto las debilidades y fortalezas de sus argumentos, así como sus implicaciones ideológicas y filosóficas. Un ejemplo de opiniones es el siguiente fragmento encontrado en el texto. Se acepte o no que la dignidad humana es útil o prescindible, uno de los peligros principales que, según creo, encierra el uso de este concepto es el de la excesiva generalización en las valoraciones, en las que se incluye frecuentemente no otra forma puede juzgarse su uso para condenar tecnologías completas en su aplicación al ser humano, sin detenerse a aclarar cómo se está vulnerando exactamente, donde vemos cómo se expresa el autor frente al tema dando su opinión. De igual manera, un ejemplo de inferencias en esta parte del texto que dice: en una situación de asimetría que deja en manos de los padres decisiones trascendentales y en muchos casos irreversibles sobre su descendencia, el sujeto que hubiera sido modificado genéticamente podría perder su capacidad moral y en todo caso su destino no estaría ya propiamente bajo el único control. Su vida habría sido entonces instrumentalizada desde el comienzo mismo y por ello su dignidad habría sido vulnerada, al no haber sido tratado como el fin en sí en que realidad es, donde el autor infiere lo que ocurriría si un individuo fuera modificado genéticamente. 3. ¿Cuál es el propósito y objetivo del autor? El propósito es argumentar. La finalidad del autor en el texto es explicar según su punto de vista y con otras perspectivas, dándonos respuesta a todas las dudas creadas por la sociedad sobre el transhumanismo. De igual manera, el propósito es objetivo. Se garantiza que interviene en el punto de vista del autor. Un claro ejemplo donde se aprecia el propósito y objetivo del autor es el siguiente. El origen de la idea de dignidad humana puede ser rastreado hasta el Renacimiento, con la bien conocida obra de Pico de la Mirandola, discurso sobre la dignidad del hombre, pero también hasta el comienzo de la era cristiana, o incluso más atrás, hasta algunos pensadores o escuelas de la antigüedad clásica con mención especial a los estoicos. 4. ¿Qué tono utiliza el autor? El tono que utiliza es neutral y solemne, puesto que siendo neutral no revela sus sentimientos frente al tema y siendo solemne ya que tiene validez al basarse en investigaciones. Un claro ejemplo lo podemos ver en el texto que estamos viendo en pantalla.
Sexto, ¿cuál es la hipótesis o tesis que el autor propone? La tesis propuesta por el autor a lo largo del texto es que el concepto de dignidad humana ha cobrado cada vez más fuerza, hasta el punto de resultar problemático por tratarse de un concepto difuso en su alcance y su fundamento, argumentando que la apelación a la dignidad humana no es un asidero tan sólido como se cree para aquellos que quieran detener tales cosas en el futuro, es decir, la edición genética en humanos para curar o prevenir enfermedades, y además lleva a censurar injustamente algunos avances tecnológicos apreciables que podrían ser muy beneficiosos para el ser humano. Séptimo, ¿es coherente y sólida la argumentación? Sí, este texto cuenta con una argumentación y una solidez textual completa, ya que en su desarrollo filósofo-social presenta diferentes hipótesis y planteamientos desde diferentes puntos de vista. Con ello, también señala frecuentemente los conceptos centrales dentro del capítulo del texto e informa contundentemente el tema a tratar y sus diferentes factores. Esto puede verse afirmado en la parte del texto que menciona. Octavo, ¿modificó el texto nuestra opinión? Sí, el texto modificó en gran parte nuestra opinión debido a los análisis planteados. Nos llevó a dejar a un lado la concepción de dignidad humana que teníamos y nos permitió esclarecer este concepto y conocer cómo y de qué forma aplicar el concepto de dignidad humana. Tomamos una posición frente al texto. Claro, frente al texto tomamos una posición a favor, ya que no solo cambió nuestra opinión acerca de la dignidad humana. A medida que fuimos leyendo cada autor que el escritor tomaba para llegar a la conclusión de que este concepto no es algo sólido como todos pensábamos, también estuvimos de acuerdo con las ideas que se establecían o enclarecía cada autor. Fragmentos como estamos atribuyendo dignidad o derechos a los seres humanos por el mero hecho de ser humanos, y esto que le sigue en el que nos dice que el valor intrínseco que le damos a los seres humanos por pertenecer a una especie que se considera con diversas cualidades como racionales, con autoconciencia, moralidad, comunicación, con reconocimiento social, empatía y libre albedrío. Sin embargo, animales como los grandes simios, quienes tienen un porcentaje de algunas de esas cualidades del ser humano, también deberíamos considerarlos con dignidad y derechos. En este orden de ideas, continuamos con el análisis de textos argumentativos. Llegamos a nuestro segundo texto, que es El machismo como fenómeno psicocultural, publicado en 1972 de la autoría de Octavio Giraldo, quien es un escritor colombiano especializado en literatura hispanoamericano y que además es profesor de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas. 1. ¿Cuál es la fuente? ¿Es confiable? ¿Está actualizada? La fuente es la Revista Latinoamericana de Psicología, que crea una publicación cuatrimestral de acceso abierto de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Esta fuente es 100% confiable, ya que esta revista consiste en aceptar y evaluar trabajos que correspondan a una de las siguientes categorías: artículos originales con información empírica y novedosa de diversos campos de la psicología, independientemente de la metodología empleada, o revisiones sistemáticas de tipo cualitativo o cuantitativo. Eventualmente estaría interesada en evaluar trabajos que desarrollen herramientas o software relacionado con la psicología, artículos originales sobre metodología y estudios que evalúen la psicología desde la cienciometría. De igual manera, la fuente está actualizada, ya que se trata de ediciones de investigación publicadas cuatrimestralmente. ¿Cómo presenta el autor la información? El autor de la información plasma hechos, ya que la información la podemos confirmar por nosotros mismos en un ejemplo de esto, que es el siguiente. De igual manera, el autor plantea opiniones acerca de la problemática del texto. A continuación, un ejemplo donde podemos confirmar. 3. ¿Cuál es el propósito y objetivo del autor? El propósito es explicar el machismo de una forma objetiva. El objetivo es informar sobre el tema expresado anteriormente. Y esto lo podemos confirmar en el fragmento del texto que tenemos en pantalla que habla sobre las características del machismo. 4.
¿Qué tono utiliza? El tono que se emplea en el texto es neutral, dado que el autor no demuestra sus sentimientos sobre el tema, y de igual forma, un tono solemne, ya que posee un carácter de validez al basarse en fuentes sólidas, y lo podemos observar en el siguiente párrafo del texto. Quinto, ¿qué lenguaje emplea? En este texto se utiliza un lenguaje objetivo, ya que el autor expresa de manera clara, concreta, directa y sin dar a conocer sus sentimientos frente al tema al lector, tal como se evidencia en el siguiente aparte del mismo. El macho, el verdadero hombre según la cultura hispana, debe tener ciertas características para que se lo considere como tal y no como afeminado u hombre a medias. Las características sobresalientes del macho con su heterosexualidad y su agresividad en relación con la heterosexualidad, el énfasis es tanto en el carácter sexual como en el hetero. El hombre debe resaltar y demostrar su capacidad fálica. Mientras más grandes sean sus órganos sexuales y más activamente se entrega a la relación sexual, más macho será. Sexto, ¿cuál es la hipótesis o tesis que el autor propone? La hipótesis propuesta por el autor durante el desarrollo del texto es que el machismo es una reacción compensatoria a un complejo de inferioridad que se origina en las primeras experiencias de la infancia. Ejemplo de ello es la siguiente cita textual. Al examinar las prácticas de crianza, principalmente de las clases inferiores, encontramos ciertos elementos que alimentan el complejo de inferioridad. El estudio de Stikos en Puerto Rico revela cómo el tener hijos hombres es motivo de orgullo paterno, porque ellos son machos, pero a la larga resultan perdiendo en cuanto se refiere al afecto paterno y el cuidado cotidiano, de nuevo, porque son y deben ser machos. Séptimo, ¿es coherente y sólida la argumentación? Concuerdo en que este texto contiene la suficiente coherencia para crear un texto sólido y eficiente en la forma de describir completamente el ámbito o el tema que quiere tratar, que en este caso es el machismo dentro de la sociedad. Igualmente, presenta la hipótesis de cómo o de dónde surge entre los temas suficientemente descriptivos y coherentes, pero no cuenta con la suficiente argumentación posible para determinar que este es un fenómeno que generalice a la masculinidad, ya que sus argumentos son tomados desde una perspectiva social y sus comentarios son tomados por medio de las referencias culturales y pensamientos de terceros. Esto lo podemos confirmar e identificar en el siguiente texto. Desafortunadamente, no hay muchas investigaciones o estudios descriptivos sistemáticos dentro de este asunto. Las pocas referencias encontradas se refieren generalmente al tema de un modo parcial dentro de un tópico más general. Es decir, que las pocas referencias bibliográficas halladas se refieren principalmente a un tipo de cultura. Octavo, ¿modificó el texto nuestra opinión? No, el texto no modificó nuestra opinión debido a que siempre hemos tenido una perspectiva similar frente a muchas de las opiniones o comentarios del tema planteado en el texto. A razón de esto, el texto no modificó mucho nuestra opinión. Tomamos una posición frente al texto. En este caso, el texto es bastante claro de lo que es y cómo se ha generado el machismo, por lo que no tomamos una postura frente al texto, ya que consideramos que el autor no defendió y tampoco estuvo en contra, aunque resaltó aquellas exageraciones de los hombres que practicaban el machismo, aún así solo informó al ser un texto conceptual, pero es algo que no cambia nuestra opinión acerca de las personas machistas, porque es algo que debería quedar en el pasado. No defendemos la idea de que aún existan hombres y mujeres así, con un complejo de superioridad y sumisas respectivamente. Muchas gracias por la atención y esperamos que ustedes se puedan basar en estos aspectos para realizar una mejor comprensión de los textos argumentativos.